Diana Sepúlveda, yo soy la directora administrativa de Calixta. Precisamente el día de hoy, hace 2 años, estábamos comenzando nuestro festival Serendipia, el primer festival virtual del libro. Y todo comenzó porque a inicios del marzo del 2020 nos dijeron que solamente nos iban a meter en cuarentena durante 15 días, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan de eso? No sé. Y decía, bueno, listo, solamente 15 días. Pasaron esos 15 días y después nos dijeron no, tocan otros 15 días y pues vamos a cancelar la Feria del Libro. Para ese momento pues Calixta ya, de hecho todo el sector industrial editorial pues ya tenía todas las novedades, teníamos todo listo, todo organizado y pues Feria del Libro 2020 no se pudo realizar. Frente a eso, ¿cuál es la idea? Pues, como nosotros estamos locos y desquiciados por las letras, nuestro equipo creativo, que es una maravilla, tuvo esta idea de realizar el festival Serendipia. ¿Ustedes saben qué significa la palabra serendipia? Serendipia es eso que se produce en un momento que es algo maravilloso, pero que es completamente inesperado. Y eso fue lo que fue Serendipia para nosotros y en general para todo el mundo, porque el festival no fue solamente de Calixta, sino Calixta en unión con otros autores independientes autopublicados, con otras editoriales independientes, preparó una programación larguísima de eventos virtuales, lo que fueron entrevistas, conversatorios, lanzamientos, se realizaron talleres, por ejemplo talleres de escritura creativa con el apoyo de otros autores. ¿Por qué? Porque queríamos como conservar ese espíritu que es de la Feria del Libro, que no es solamente un momento para pues comprar libros y demás, sino para adentrarnos y conocer la industria editorial y para celebrar ese amor por las letras, tanto por los que leemos como por los que escribimos. Pues en realidad fueron muchísimos eventos, fueron más de 2 semanas de actividades, todas virtuales, que nos permitieron sacar adelante todos nuestros lanzamientos del 2020. Pues eso es como en términos generales lo que fue el Festival Serendipia. Listo. Dice la leyenda que estaban David y María Fernanda hablando. Algo muy importante cuando uno va a crear empresas, como ¿qué nombre le pongo a la empresa? Y uno se mata la cabeza y se mata la cabeza. Entonces ellos estaban en esa conversación cuando les salta así encima de la nada su gatica, Calixta. Ellos estaban eso como y dijeron como, ¿y si le ponemos Calixta? Pues le ponemos Calixta. Así nace Calixta Editores. Y pues nada, la figura de los gatos es muy importante para nosotros porque por un lado el gato es muy curioso y por el otro lado está esta figura como del gato negro, que los gatos negros como que le generan a la gente como que no les gusta, como desconfianza, como que los dejan a un ladito. Ustedes van a una fundación y siempre les van a decir, los últimos que adoptan son los gatos negros. Como es muy difícil hacer libros en Colombia, nosotros nos sentíamos muy identificados con esa figura del gato negro. Entonces por eso es también que utilizamos la figura del gato. Y en Calixta todo tiene que ver con gatos. ¿Qué fue lo más difícil de crear Calixta? Uy, eso sí se lo tendrás que decir, porque preguntar a Mafe directamente. Pero yo creería que lo más difícil, no sé si en el momento de crearlo, pero en el momento de seguir haciendo empresas, que lo que les decía, en Colombia el sector editorial es bastante complicado. Entonces es bastante difícil seguir manteniendo esta idea y esta pasión y esta locura, y eso habla mucho de la perseverancia. Bueno, lastimosamente Álvaro no vino hoy, pero La Monja viene desde este concepto de las películas de terror. Álvaro es un gran amante y es un gran conocedor del cine de terror, entonces ustedes pueden buscar dentro del cine de terror de dónde viene ese concepto y esa figura de la monja. Como una figura, como un símbolo que nos empieza a dar miedo, que nos empieza a generar, bueno, por ejemplo, yo vengo de un colegio de monjas, entonces digamos que estoy un poco familiarizada con esa figura, porque en el colegio había un cuadro de la hermana superiora y, por ejemplo, la leyenda en el colegio era que los ojos del cuadro se movían durante la noche. Entonces es algo que viene mucho como de nuestra crianza, de nuestra leyenda urbana, de que la figura de la monja puede ser como muy castigadora para los que nos creamos en ese entorno, y pues Álvaro como que lo lleva a otro nivel. ¿Un libro virtual? ¿No prefieres los libros físicos? Yo tenía la creencia que era difícil manejar el libro en versión digital.
pero actualmente, precisamente por todo el avance de la tecnología, es mucho más sencillo y la experiencia mucho más amigable. Digamos, hace 10 años leer en PDF era terrible para los ojos, era molesto, y ahora la experiencia es cada vez más amigable. Yo sigo prefiriendo el libro físico, pero por ejemplo también tengo un Kindle y me gusta mucho también leer en el Kindle porque me ofrece, por ejemplo, le puedo cambiar la fuente, le puedo cambiar el tamaño, entonces también hay muchas opciones para que sea más amigable. Ya estamos yendo como hacia un punto de desarrollo tecnológico que la experiencia de leer en digital se está enriqueciendo mucho, entonces lo está haciendo mucho más fácil. ¿Listo? Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, chicos, muchísimas gracias. El día de hoy estamos con Juan Sebastián Montoya, el jefe, editor de Siete Gatos. queríamos hacerte un par de preguntitas. Claro. ¿Cómo surge esta editorial? La editorial surgió en 2017 por una necesidad de literatura infantil en Colombia. En Colombia había mucha, digamos, falta de literatura juvenil, había muy poco libro álbum. Digamos que hasta el 2017 empezamos a funcionar nosotros por una idea cultural que teníamos de academia y librería. Al ver que nos gustaba más hacer libros, pues nos fuimos por la rama de libros infantiles y juveniles. Listo. ¿Cuál es el libro más vendido por parte de la editorial? Chicas asustosas y además hermosas. Es un libro que se hace en 2019. El escritor es Miguel Mendoza Luna. La ilustradora es Cindy Elefante. Se ganó el Premio Nacional de Cuento y hasta ahora es el libro que más se ha vendido. Es literatura infantil juvenil. Tiene unas ilustraciones preciosas a full color y cuenta como la historia de varias jóvenes que están en la adolescencia preguntándose muchas cosas sobre la vida. ¿Cuál ha sido el libro más exitoso que Ya lo dijo. los pudieron llevar a la fama y pensaron y pues fue todo lo contrario? Digamos Entonces que pensaron que podían triunfar con tener ese- un mercado de libros es muy difícil porque todos los libros son objetos independientes. Tú no puedes determinar cuál libro te va a vender y no. Se puede hacer como un mini estudio de mercadeo sobre cuál se puede mover más, pero nunca hay certeza. Por ejemplo, el de Instrucciones para despertar una mariposa, que es poesía, jamás esperó que se vendiera mucho porque en Colombia no somos buenos lectores de poesía y de hecho cuando uno revisa las cifras se encuentra que hay bajas ventas en este tipo de libros. Sin embargo nos dio sorpresa porque se sigue moviendo, se sigue vendiendo, no lo esperábamos. Creo que aún tiene larga vida. ¿Cómo sobrevivió la editorial con la pandemia? Pues al contrario de lo que cree la gente, la industria que más se favoreció en pandemia fue la editorial. A pesar de que muchas industrias culturales cayeron, como la del teatro y demás, la editorial se sostuvo porque migramos, fue una migración obligada pero necesaria a lo digital, y lo digital sostuvo muchas editoriales. De hecho, del 100%, solo el 97% sobrevivimos a la pandemia. Sobrevivimos por una virtualidad que la gente aprovechó, porque las librerías se movían por medio de catálogos digitales y porque las mismas editoriales se fueron para librerías virtuales, se fueron para, digamos que hay una especie de plataformas streaming que venden libros, e-pops. Se hizo el intento y funcionó muy bien. Las editoriales fue muy bien en pandemia, en realidad, a pesar de que el año pasado fue muy duro, pero eso ya fue un bajón económico del país, dependiente de pandemia. El día de hoy estamos con Camilo Orjuela. Bueno, quería hacerte un par de preguntitas. Entonces, mira, ¿cómo surge esta editorial? Bueno, que surge ante una racha de desempleo, básicamente. Yo había sido coordinador de procesos editoriales durante varios años y quise como montar un proyecto que tenía de literatura japonesa y divulgación de autores como poco conocidos de la literatura japonesa. Y bueno, ante tanto tiempo sin trabajo, pues dije, bueno, hagámosle, y aquí estoy 4 años después. Genial. Entonces, digamos que, ¿cómo sobrevivió esta editorial a la pandemia? Bueno, digamos que Tanuki lleva un año cuando arranca la pandemia. Entonces, como tal, nosotros no conocemos un mundo sin pandemia. Nosotros no sabemos qué es vender sin pandemia. Entonces,
desde el principio hemos tenido que buscar maneras de llegar a los lectores y de llamarles la atención y de facilitarles la compra y facilitarles el acceso a los contenidos, digamos que a distancia o virtualmente. Entonces, pues ya para nosotros eso es como respirar, porque pues, prácticamente nacimos allí. Ok, listo. Vale, entonces, ¿cuál es el libro más vendido por parte de la editorial? El libro más vendido es este que tenemos acá, Un lápiz labial para una momia. Cuenta la historia de una chica que está casada con un personaje que no tiene ningún talento, la tiene viviendo casi que en la miseria. Y ella empieza a hacer una serie de cosas, empieza a escribir, empieza a actuar y empieza a dudar si de pronto esa relación, no solamente por lo que él aporta, sino por cómo se relacionan ellos dos, pues vale la pena. Entonces, ¿por qué crees que dio tanto impacto entre las demás personas de los vendedores? Yo creo que este libro ha llamado mucho la atención, primero porque estamos como en un momento en el que estamos buscando reconocer el rol de la mujer en la historia de la literatura. Se están rescatando muchas escritoras a las que antes no se les había dado la relevancia, y eso pasa especialmente con la literatura japonesa. Digamos que hemos escuchado grandes nombres como Murakami, como Kensaburo Oe, Mishima, pero las mujeres en la literatura japonesa han quedado un poquito relegadas, y en ese boom de publicar literatura japonesa igual y las mujeres llaman un poco más la atención. Y lo segundo que creo que impacta mucho es el hecho de que es un libro que podría narrar casi que cualquier relación de pareja desde el punto de vista de la mujer hoy en día, a pesar de que es un libro que tiene más de 100 años. Entonces, de alguna manera, permanece actual, los problemas siguen vigentes, y llama poderosamente la atención que a pesar de que hace tanto tiempo y de que es una cultura tan distante, igual y digamos los problemas para la mujer en una relación de pareja siguen siendo muy similares. Hola. ¿Qué consideras importante en la cultura japonesa? ¿Qué considero importante en la cultura japonesa? No sé de todo. Es que en general, digamos que pues una cultura está hecha de muchas cosas. Está hecha de idioma, de literatura, de arte gráfico, de cómo nos relacionamos con los demás, y todo tiene que ver con todo. Entonces la manera en la que pintas tiene que ver también con la manera en la que escribes y con la manera en la que te relacionas con tus padres. Entonces ese tejido de cosas es lo que forma la cultura, y es una colcha a la que si le arrancas un hilo pues empieza a deshacer, ¿sí? Entonces entender la cultura parcializada como solamente esto, solamente la música, solamente la literatura, me parece que nos cohíbe o nos quita la oportunidad de entender el espectro cultural realmente de un país. ¿Qué libro pensaste que sería un éxito y terminó siendo un fracaso? No, ninguno es un fracaso. En Tanuki no creemos que ningún libro es un fracaso, porque hoy en día la mayoría de las editoriales buscan una venta inmediata, que en los primeros 2 meses se vendan 1000, 2000 ejemplares, y de ahí para allá pues básicamente dejan el libro morir. En Tanuki, por el contrario, creemos que nuestros libros no son de venta inmediata, no son de que en 2 meses ya murieron y nadie más los va a recordar. Lo que hemos visto es que nuestros libros puede que tengan un arranque lento en muchos casos, pero mes a mes, año a año van construyendo también como un reconocimiento, y a pesar de que pasen los años después de haber publicado un libro, él sigue llamando la atención, sigue atrayendo lectores. Entonces, en ese sentido, como editor, yo no siento que ningún libro sea un fracaso en términos de ventas o financiero, sino hasta que yo renuncie a él, hasta que yo diga hasta aquí nomás. Esto es como una inversión, eso es como las inversiones, de hecho. Cuando uno invierte dinero,
puede que esas acciones suban o bajen, pero solamente pierdes dinero en el momento en el que retiras el dinero. ¿Sí? Mientras tanto, pues ha crecido o ha decaído la inversión. Yo pienso que los libros es igual. En el momento en el que yo diga, nah, este libro ya no cogió y ya lo cancelo y hasta aquí llego, en ese momento es un fracaso. Y es un fracaso mío como editor, de no haber encontrado los lectores para ese libro. Entonces, de momento no me he rendido con ninguno, entonces digamos que no he fracasado. Bueno.